Lo ideal es que dejemos el chat de lado porque eh, la intención es que todos presten atención bien a todo lo que vamos a ir compartiendo. El tiempo es oro, así que vamos con todo. A ver, ¿se ve bien ahí la pantalla? Se ve excelente, amigo. Gracias. Vamos começar. O tempo é ouro, pessoal. Vamos aproveitar aqui esses espaços e essas grandes notícias. Edilson, tá por aí tá liberado o microfone? Ah, maravilha. Estamos prontos os três, então. Ótimo. Estamos aí. Prontos. Bom, para comenzar, Oscar dijo que esto sería como un debate, ¿no? Me cambió la forma antes de comenzar, así que si esto va a ser un debate, quiero comenzar preguntándole tanto a Oscar como a Dilson cuál fue su primera impresión, ¿tá? Pasada 24 horas de la conferencia. Com você, Edilson. Qual foi a sua primeira impressão passadas 24 horas da conferência? Tá. A minha impressão foi a seguinte, que a empresa ela sabe para onde está indo e o que ela quer. E ela tem tudo isso planejado. E, além do mais, ela tá visando nós, acionistas. Foi essa de maneira muito resumida que eu percebi ontem. También, haciendo eco de las palabras de Edilson y contestando a tu pregunta, coincido 100% con él. La empresa tiene muy claro dónde está, hacia dónde va, los pasos que tiene que dar y lo que está haciendo. Y nos está comunicando de una forma muy directa. Eso fue lo que sentí, Álvaro. Me gustó porque la comunicación del presidente fue muy directa, fue muy específica, fue con datos importantes, ¿no? Datos que por ahí no había visto que se compartieran abierta y públicamente como lo hicieron ayer, y de una manera tan clara, tan directa, a mí me causó esa muy buena impresión. Espectacular. Y uno de esos datos claros, y era un dato que creo que muchos nos estábamos haciendo esa pregunta, ahí traduciendo ahí también, Oscar. No. Y una información clara y que muchos estaban se preguntando por esa información. Era la cantidad de acciones registradas que llevábamos a la fecha. Realmente as pessoas se perguntavam pela quantidade de ações registradas até o momento. Porque eso nos permite situarnos, bien, tener un panorama claro de dónde estamos, el trabajo que falta realizar, el trabajo que ya hemos logrado, bien, y nos da una claridad más grande. Então isso nos permite visualizar o que a gente já fez e nos dá uma claridade maior. Álvaro, te voy a pedir si puedes cerrar el chat porque si no me salen acá las notificaciones. Sí. Por favor. Creo que lo pude cerrar ahí, pero no estoy seguro si lo pude cerrar. No, no lo cerraste. O sea, tienes que ir a participantes. O déjame el coanfitrión y te ayudo con eso. Vale, ya está. Entonces, temos hoje essa informação de forma clara que foi exposta ontem também pela empresa. Bien. Y ese primer dato importante, bien, es este que vemos acá en pantalla, bien, que llevamos un 58% ya de acciones registradas y tenemos un 42% que aún no han logrado registrar. Edilson, te pregunto, ¿qué estás viendo tú acá? ¿Medio vaso lleno, medio vaso vacío? Eu tô vendo esse copo cada vez mais cheio, né? E faltando aí só 17% para eu poder começar a beber da água que está nesse copo. Entonces el vaso lo veo prácticamente casi lleno, faltando apenas un 17% que para empezar a beber del agua que hay en ese vaso, ¿no? Empieza a rebosar. Y esto es un dato importante y relevante, porque al punto que necesitamos llegar es al 75%. ¿tá? Falta muy poco y todos acá, creo que todos acá, Edilson, Oscar, yo y todos los que estamos acá en la sala, estamos muy interesados en alcanzar ese 75%, ¿verdad? Sí, es no necesario retraducción de lo que dijiste, está muy claro. Ok, bárbaro. Ahora,
Eh, acá el presidente pidió que volvamos a contactar a todos nuestros equipos, ¿bien? Para que completen ese registro. Nosotros tenemos contacto diario con todos ellos, ¿verdad? Levantar el teléfono de aquella persona que hace mucho tiempo que no hablamos y decirle que hoy en día es muy sencillo ese registro. Então, o presidente nos pediu, como colaboração e apoio, que a gente possa contatar aquelas pessoas que sabemos que ainda não fizeram o registro e indicar para eles que é muito simples. Realmente não tem nem que... Se o bloqueio era a questão do pagamento, lembre-se que agora tem a possibilidade de poder converter sem ter que pagar agora. Lógico, a pessoa vai ter que pagar no momento que ela já decidir fazer a venda dessas ações, vai ter que pagar, mas neste momento, para converter, não é preciso. Então, o interesante, y me adelanto acá, Álvaro, voy a hablar en portugués ya un poquito más de lo que dijiste, un poco más de lo que mencionó Álvaro. Lo interesante aqui é que a empresa já marcou, ou seja, já compartilhou a informação exata, estadística de como estamos, onde estamos parados hoje, e o que vai acontecer, as opções, o que vai acontecer nos próximos 6 meses. E é bem simples. Como disse o presidente, eu não quero esperar o ano inteiro, nem vamos esperar mais tempo para fazer essa conversão. Estamos dando já a última chance e oportunidade que as pessoas possam converter, porque queremos que elas possam converter. Se daqui a 6 meses não completou esse 75%, que é uma das opções, a gente já tem o plano B. E temos alternativas. E o que pode acontecer também é que antes desse período a gente completasse os 75% e avançamos com o nosso plano A, que ya está muy bien trazado y definido. Oh. Ahora, ¿qué deben hacer aquellas personas? Bien, porque ya hay varios que están escribiendo y están preguntando, que no quieren esperar a esa OPI, bien, a esa oferta pública inicial. ¿Qué deben hacer? De Renaissance Space Lab, bien, habrá un sitio donde podamos vender a alguien externo que yo pueda conseguir, que me hayan preguntado para comprar acciones de la empresa ya registrada, acciones ya registradas, o ofertarla a los socios comerciales en todo el mundo. Edilson, ¿cómo lo ves a esto? Tá. Eu quero só fazer um comentário dos 75%, que nós estamos em 58%, tá? Nós temos quase 600 pessoas na sala. Se cada um aqui usar a mágica da duplicação, 1% dos esforços de cada uma dessas 600 pessoas, e cada um ir na sua equipe daquelas pessoas que não converteram ainda, e, por um exemplo, ajudar 3 pessoas a fazerem isso, os 58 já sobe. Então, quanto antes a gente chegar nos 75%, o presidente mesmo disse, antes vai ter a reunião para começar os próximos passos, ok? Então é isso, aquela ideia, eu prefiro 1% dos esforços de 100 pessoas que 100% dos meus próprios esforços. Esto vale la pena traducir, Edison, vale la pena traducir este comentario aquí. Lo que menciona Edison, que somos hoy casi 600 personas en esta sala, y que si cada uno pone su 1% de esfuerzo de contactar a esas personas de su equipo, de volver a hacer esas llamadas, de darles esa posibilidad, esa información, esa oportunidad de que hagan la conversión, antes seguramente vamos a llegar a la meta, como dijo el presidente. Nosotros, en cuanto antes lleguemos a esto, mejor para todos. Antes iniciamos los siguientes pasos que tenemos que dar. De todos modos, no dependemos de eso. Si eso no sucediera por alguna razón, viendo el escenario de alguna forma crítico, no llegamos, no hay ningún tema. De todas formas, sí o sí, la OPI se va a hacer, sí o sí, ya está el plan B y ya tiene la fecha, o sea, no va a pasar de estos próximos 6 meses, según lo que expresó el presidente ayer. Entonces, apliquemos el principio de ese network marketing, ¿no? De que es mejor el 1%, repete a regra, es mejor el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% del propio esfuerzo. Sim. E com relação à venda dessas ações,
foi, foi algo extraordinário, principalmente para aquelas pessoas que estão na ativa, que estão com equipes, que estão fazendo, e também aí, mais um motivo para quem não está, voltar a pegar informações, entender aonde essa empresa, as possibilidades dela chegar. Então, eu achei essa possibilidade da venda aí algo aí que motivou e que vai motivar muita gente. No, y que va a ayudar, Edilson, también reforzando acá las palabras de lo que comenta Edilson, creo que quedó claro. Yo también tuve esa percepción cuando se abre esta posibilidad, porque hay gente, por supuesto, y desde luego que todos, ¿no? Lo que queremos es ya vender esas acciones. El ya tener dos alternativas, porque no es una, sino dos alternativas, que ahora Álvaro nos va a explicar técnicamente cuándo empezaría a funcionar, cómo va a funcionar, pero tener dos alternativas ya de poder vender esas acciones, de poder monetizar, es una gran noticia. Una gran noticia. Además, por dos razones. Primero, por el que quiera vender, digo, está bien, porque de repente una persona tal vez invirtió 450 euros. Hoy tiene, por poner un ejemplo, hoy tiene invertidos 450 euros que se convirtieron en 8.000, en 10.000, porque lleva muchos años, porque ha ido acumulando el porcentaje, porque ha ido ganando más acciones con su trabajo y demás, y tiene 8.000. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero por lo menos recuperar lo que invertí y voy a vender solo 450 euros. Y al mismo tiempo lo que estoy viendo es que le da la posibilidad a mucha gente que nos ha hablado, que nos ha pedido, yo quisiera tener acciones de la compañía, pero llegué tarde. Hay un mercado de 1 año y medio, 2 años para acá, y me di cuenta ayer cuando terminó la conferencia de personas que me empezaron a escribir, Oscar, ¿cuándo va a estar disponible esa opción? Yo no llegué a comprar acciones, pero me encantaría. Entonces ya hay un mercado que se ha ido creando, que no sé de cuánta gente, no sé si son 5, 10, 15, 1.000, 10.000, no sé, pero la realidad es que esto va a estar interesante, se va a poner divertido el negocio, lo puedo decir así, esa es mi sentimiento y mi percepción, Álvaro. Assim, Oscar, deixa eu só complementar o que você disse. Nós sabemos que vai ter muita gente queimando as suas ações. Eu não vou fazer isso porque eu acredito que a empresa ela vai crescer demais. Então, toma cuidado o que você vai fazer para não se arrepender depois. Quedó clarísimo. Es muy cierto. Quedó clarísimo, todos entendimos. Si Miguel Tripani entendió, entendimos todo. Él es de Canelones, así que ahí ni cerca de Brasil y del portugués, que entienda Álvaro, que es medio de la frontera como yo, medio vallano, está bien, pero si entendió Miguel que hace así con la cabeza es porque quedó súper claro. Bien, ahora, ¿cómo se va a suceder esto? Bien, como les decía, dentro de la plataforma, habrá una opción, y esto va a comenzar seguramente a partir de abril, porque ya lo habían mencionado, pero es ahora en los próximos meses, una opción donde yo puedo transferir acciones a alguien, o sea, vendérsela a alguien, a un comprador que yo consigo, que como decía Oscar, ya hay personas que yo he contactado y que me han preguntado para comprar acciones. Yo las tengo anotaditas en una lista, esperando hablar con ellos y ya decirle que tienen el momento oportuno para poder comprar. O si no, ofrecerlas a lo que es toda la cartera de socios comerciales. Pero la plataforma es quien garantiza la transacción, es quien garantiza ese traspaso legal de acciones tokenizadas de um lugar a outro. 2 pontos importantes, Álvaro. 2 pontos importantes, vou falar nos 2 idiomas aqui para ficar bem claro. E se pudesse falar em inglês, falava também, já bem claro. Mas em inglês aí viene a plataforma. 2 pontos importantes. Primero, para hacer esto, evidentemente hay que convertir. El que diga, no, yo no quiero convertir, pero quiero vender, vai. Ou seja, para fazer isso, para ter a opção de vender agora, a partir de abril, tem que converter, tem que fazer o processo de conversão. Então, aquela pessoa que ainda não quis converter, você liga para ela, sabe que está se abrindo uma janela de oportunidade de você poder vender as suas ações. Tem interesse? Quando? A partir de abril. O que eu preciso fazer? Converter as suas ações e pagar a taxa. Aí sim, você quer vender, agora
já no momento que você vai vender, você precisa ter essa conversão feita, pagar a taxa, documentos na plataforma y todo al 100%, ¿no? Si vamos a optar por esta opción de vender, tienes que convertir tus acciones, ¿no? Ahora, segundo punto, lo que decía Edilson de la planeación de la empresa. Esto ya se había anunciado desde antes de lanzar la RCL Coin. Ya se dijo, va a abrirse una posibilidad en abril para que ustedes puedan vender. Esto ya tinha sido anunciado desde antes da RCL Coin, que a empresa já anunciava, vamos abrir uma possibilidade para que as pessoas possam vender en abril. Entonces son cosas que vienen planeadas, ¿no? Para aquellos que están como que en esa duda de los pasos que da la compañía. Todo esto viene planeado, viene estructurado desde hace ya varios meses. Y dije dos cosas, ¿no? La tercera y última, es responsabilidad de cada persona atender esta cuestión de la venta. No es, Álvaro, no, pero vende mis acciones. No, o sea, Álvaro es dueño de sus acciones y él también tendrá el interés de vender las suyas. O sea, es tu responsabilidade, es tu negocio. Então, deixar muito claro aqui, pessoal, não é responsabilidade do seu líder vender as suas ações. Ah, Edilson, vende as minhas ações. Edilson, Oscar. porque vai aparecer aquele, então, vende as minhas ações. Não, é responsabilidade de cada pessoa, o seu próprio investimento, o seu próprio negócio. Exatamente. Tem pessoas que querem pagar até comissão para a gente. Vende que eu te dou uma comissão. Para vender, eu vendo as minhas. Claro, não. Então, deixei claros estos puntos porque considero que son bien importantes. Bien, continuemos, ¿tá? Porque algo interesante que definió el presidente era qué era una OPI, pero lo explicó tan claro, tan fácil de entender, que a mí enseguida me vino a la mente muchos comentarios que me llegaban, que en general se reúnen en uno solo. La empresa no quiere salir a OPI, la empresa no quiere cotizar en bolsa, ¿tá? Ahora, antes de preguntarle a Edilson y Oscar, quiero que anoten acá lo que es una definición muy clara, simple, de lo que es esta venta de acciones públicas, ¿bien? Y es absorber el mayor capital de inversores aumentando la liquidez, o sea, absorber capital del mercado. Ahora, Edilson, ¿tiene lógica pensar que la empresa no quiere absorber capital externo? Eu sempre disse para as pessoas, principalmente aquelas desesperadas, a empresa só está enrolando, ela não vai entrar e tal, e isso as mais leves. Eu sempre disse, investimento tem a hora certa, a empresa poderia lançar agora, mas quem compraria? Ok? Que mercado que falaria? Quem é essa empresa? O que ela tem? Nada. Então, a empresa está muito responsável. Foi por isso que eu disse no começo que ela está olhando para nós. Ela tem toda uma estratégia para, após isso tudo, após ela ser conhecida, estar valorizada, aí sair a mercado, tá? E eu sempre pergunto para essas pessoas o que aconteceria se as ações saíssem hoje, se a sua Gigacoin saísse hoje e caísse a zero. O que você faria? Aí você falaria que era golpe, que era isso, que era aquilo. E a empresa teria feito o que ela prometeu, só que ela está fazendo muito mais do que ela prometeu. Ela está segurando para lançar na hora certa, não que isso é garantia de subir, não é, mas a probabilidade de isso ser bom para nós é muito maior. É muito maior. Então, nesse ponto é que eu digo, tá?
que a estratégia da empresa, para mim, é completamente feita da maneira correta. Foi muito claro isso, não precisa tradução. Você falou devagar e clarísimo. Bien, ahora, ¿qué hay que saber de este mercado? Y esto es un dato importante, bien, Oscar, esto es un dato importante, que 1 de cada 10 empresas recauda lo esperado y más al momento de OPI, pero 9 de cada 10 cotizan por debajo de su precio inicial. Olha só, essa é uma informação importante. Vou traduzir isto, é importante a hora que eu traduzca assim, porque é informação técnica. Existe uma estatística que diz que só 10% das empresas elas atingem e conseguem arrecadar aquilo que esperam e mais. E 90% das empresas elas acabam arrecadando e cotando por baixo do seu preço inicial. Adelante. ¿Y por qué creen que pasa esto? E por que vocês ¿Cuál puede ser acham la que qual pode ser a lógica que acontece isso? Dilo. Seguramente porque muchas empresas, en su afán, en su querer de salir a oferta pública, no están preparadas o no tienen eso que es atractivo al mercado y terminan fracasando, que era lo Isso que às decía vezes, en su ocasión. isso acontece, e é o que o Wilson comentava também, que da estratégia da empresa de sair no momento certo, que isso acontece geralmente porque as empresas, nesse desespero de querer sair, de querer arrecadar, porque o interesse da empresa de sair ao mercado é para arrecadar mais capital. Essa é a razão. Nós, como investidores e como acionistas, temos um benefício por isso, mas o interesse é da empresa para arrecadar, para incrementar seu capital. Então, as empresas, nesse desespero de querer arrecadar o capital, às vezes saem antes de estar 100% preparados, de ser realmente atrativas, interessantes para o mercado, e acabam, de alguma forma, captando por baixo do que eles esperavam, das expectativas que tinham. Adelante, Bajón de internet. te escuchamos bien. Bien, bien. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí. Se ve excelente. Bien. Ahora, aquí en estos mercados son cuando aparecen los tiburones, ¿verdad? Que quieren comerse todo el mercado y comprar regalado. Por eso es que tenemos que cuidar también nosotros a nuestra empresa. Ahora, mirando al futuro, bien, mirando al futuro, nosotros estamos creando distintos negocios con una idea común y en un único territorio llamado Global Metaverse. ¿Bien? Pero esto es interesante. Distintos negocios, ¿bien? Y todos ellos están coordinados, dirigidos, ¿verdad? Por un lado, por la comunidad RCL y por otro lado, por la comunidad DAO. ¿Bien? Ahora, actualmente tenemos 2 direcciones. O sea, por un lado tenemos Interatum, el marketplace de servicios, y por otro lado tenemos Legend of Interaction, que no hablamos del juego, hablamos de todo el ecosistema que abarca el juego. ¿Bien? Ahora, las opciones que tenemos de salida. Por un lado, salir a la oferta pública tal como estamos, así como estamos hoy. Salir primero con Interatum y luego incorporar LOI, el ecosistema del juego. O tercero, la salida con el ecosistema LOI y luego incorporar Interatum. Voy a traducir esto, sí, que es información técnica, de uma forma muito breve. Temos 3 opções de saída na oferta pública na IPO. Então, temos a saída IPO, assim como estamos agora, com os 2 projetos. Temos a opção de sair na IPO com Interatum e depois incorporar a questão do jogo. E temos a terceira opção, que é sair na oferta pública com o jogo e depois incorporar Interatum. Adelante. Bien. Ahora, la compañía, el presidente mencionaba que lo más lógico y lo mejor por el avance, por un montón de factores, es salir al mercado
con el juego, con todo el ecosistema LOI, con todo el ecosistema, ¿ok? Edilson, por que você acha que é melhor, o que está dizendo o presidente aqui, sair ao mercado com o ecossistema do jogo? Qual é a sua opinião a respeito a isso? Esse mercado do jogo, ele é extraordinário. Ele é de um crescimento e ele é de uma fidelização enorme. Tá? Olha só, eu sei que eu não pareço, tá? Mas eu tenho 59 anos de idade. Pareço aí no máximo uns 30, 35. né? 35, tá? E há 2 anos atrás eu comecei a jogar um joguinho de celular para entender esse mercado. Um jogo a gente não ganha nada, a gente não tem... Tem gente que chega a gastar 10, 20 mil dólares no joguinho só para ficar mais forte e derrotar o outro. E as mesmas pessoas que estavam há 2 anos atrás continuam nesse joguinho que não se ganha nada. Eu fico imaginando, eu fico projetando o crescimento vertiginoso que o nosso jogo vai ter. Complementando, Edilson, porque creo que quedó claro lo que mencionó Edilson, complementando, yo justo ayer estaba grabando un video con un tema que voy a publicar y es que en Australia hay un video también de realidad así como de comunidad. Es un video, es un juego que la gente va corriendo, corre y conquista territorios. Entonces, está relacionado a la tecnología de Google Maps, está relacionado a las personas, a la comunidad y a la salud. Entonces, cuanto más corres, conquistas territorio. Pero si alguien corre en tu territorio, te lo conquista y tienes que salir corriendo tú a conquistar el territorio nuevamente. Y obviamente que cuanto más territorio tienes, te haces más poderoso en el juego, más fuerte. Y es impresionante cómo o sea, está haciendo un furor en Australia, un juego, porque integra comunidad, integra salud, integra bienestar, que son cosas que son tendencia hoy por hoy, tecnología, desde luego, y el mercado que se crea dentro de ese juego, de publicidad, de productos, de servicios, de recursos, y la gente literal, como dice Dilson, meten dinero de 5, 10, 15, 20 mil dólares. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentirse parte de algo. Porque la gente, la idea de jugar o el modelo de jugar no es algo reciente de toda la vida. El ser humano siempre buscó ese tipo de momentos recreativos y que hoy se está viendo una gran oportunidad y pocas empresas lo están viendo. Entonces, el presidente esto ya lo vio. Por eso él dice, la mejor forma de salir al mercado que tenemos, o lo que nosotros sugerimos, es salir con LOI y después incorporar lo demás, ¿no? Como por ejemplo Interato. Porque aparte, nuestro juego, que ya está desarrollado, tiene varios componentes que absorben diferentes tipos de clientes. Tenemos por un lado creadores de mercado, maestros del juego, jugadores y territorio X. Todo esto, ¿verdad? Que ya está muy adelantado, muchos ya están funcionando, son proyectos, ¿verdad? Es un gran proyecto con varios elementos adentro que crean una atracción muy grande. Hay gente que no quiere ser jugador, que no les gusta ser jugador, pero sí le gusta toda la parte de estrategia. A mí me gustaban mucho los juegos que eran de estrategia, ¿bien? De conquistar terrenos y todo lo demás. Un juego de estrategia, pero no esos juegos de jugar, así no. Pero acá absorbe diferentes mercados, ¿bien? Diferentes mercados. Ahora, mientras se avanza en el registro, ¿bien? ¿Qué podemos ganar gracias a el ecosistema LOI? Ganancias hoy, ¿bien? O sea que puedo ganar dinero hoy si así lo quiero, que esto hace que el valor del ecosistema aumente y que por consecuencia también aumente el valor de los activos. ¿Bien? ¿Cómo lo ven a esto? Aí Edilson, pode falar umas palavrinhas da importância que o presidente instou muito sobre a gente promover o HMAP como um recurso, como uma ferramenta? Eu vi que o presidente colocou
é aquilo que eu disse há uns minutos atrás, né? 1% dos esforços de 100 pessoas, que ao mesmo tempo que a gente ganha com essa estratégia, já renda através do HMAP, o ecossistema se valoriza, a empresa cresce, e a empresa crescendo, o ecossistema se desenvolvendo, quando os nossos ativos saírem ao mercado, o preço vai estar normalmente maior do que seria se não fosse feito isso. Através do HMAP, você tem a possibilidade de gerar renda através do seu empenho, desempenho, e com isso ajudar o ecossistema, que diretamente vai estar ajudando no IPO, no lançamento das ações e todos os outros ativos que nós temos nesse ecossistema. Com certeza. Ahora, estos indicadores que el presidente nombró, cuando viene alguien de afuera, lo que mira son dos cosas. Mira cuánto factura, la facturación, y el número de usuarios que tiene. Por lo cual, nosotros tenemos en nuestra mano esa posibilidad de aumentar ese número de usuarios, lo cual hace aumentar la facturación de la empresa, y eso hace aumentar lo atractiva que es al mercado, justamente por todo lo que está ofreciendo, un poco todo lo que decía Edilson y Oscar ahí. Así es. Ahora, para la compañía hoy en día, el aumento de lo que es la valoración es más importante en sí que la salida a OPI. La salida a OPI es como algo administrativo, pero el que trabajar en que aumente de valor todo el ecosistema, eso es algo que le interesa mucho a la empresa. Ahora, de la mano de todo esto, ayudando a que el ecosistema crezca, ¿bien? Se abre la nueva etapa del crucero. La competencia continúa, ¿bien? Pero con algunas cositas muy interesantes, ¿bien? Lo primero que nada, se prolonga el 15 de abril lo que es la competencia. Y los puntos se otorgan por las monedas que el usuario obtenga como resultado de diferentes actividades. Bien, farming, airdrop, bien. No cuentan transferencias. Yo le transfiero monedas a Oscar, eso no cuenta. Cuenta lo que yo genero, ¿verdad? Por el trabajo. Y va a contar todas las monedas que ven ahí. Pero recuerden que tenemos Nitro y Booster que potencian la generação de todo isso. Então, aqui é muito interessante porque já a segunda etapa do Cruzeiro começou e vai até o 15 de abril. E os pontos vão ser gerados, tem algumas mudanças aqui, por as moedas que os usuários vão obter pelo resultado das diversas atividades. Através do farming, do airdrop, não conta transferências de moeda. Eu transferi para o Edilson as moedas, aí ele vai ter essas moedas na carteira e vai subir pontos. Não, isso não conta. O que conta? Conta as Game Ghost Coin que fossem geradas, as Dominion Coin, as Rigs e as HMAP Coin. Alinhado com o objetivo que tem a empresa de impulsar o HMAP como estratégia para sair ao mercado. E comentário? Pessoal, eu sei que às vezes a gente vê essas questões, Cruzeiro, é muito longe, é impossível. A veces vemos el crucero, no, es algo distante, no es posible para mí. De verdad, puede estar más cerca de lo que te imaginas. Cuando realmente te enfocas y dices, ¿sabes qué? Yo voy por ese crucero. Yo recuerdo que cuando lo veía, antes de haber subido al primero, ya fueron 5, bueno, me subí a 5, me gané 6, el último fue el que se cambió al final por el tema de la pandemia y demás. Entonces, antes lo veía como algo muy distante, casi imposible, y después de subirme el primero, fue una adicción, ya no quise bajarme más. Entonces era uno tras outro. Então, eu via algo como muito distante, impossível, até que eu ganhei e conquistei o primeiro. Depois do primeiro, já virou aquilo, né?
virou vício. A gente queria subir todo ano um cruzeiro diferente. Então, tome cuidado com isso, não? Mas pode estar muito mais perto do que você imagina. Te silenciaste, amigo. Álvaro, está silenciado. Me autosilencié. Ahora, Edilson, a continuación voy a mostrar algo que me llamó mucho la atención, porque busca dos objetivos. Un objetivo estratégico de la empresa, ¿bien? Y un objetivo también como equipo, ¿tá? Como equipo. ¿Qué cuál es? Hay una competencia semanal que participan líder 2 a líder 6, ¿bien? Donde van a continuar... Está fora, Edilson, está fora. Está fora. Todos los equipos. Pero, ¿por qué quiero que Edilson dé una opinión importante acá? Porque esto, Edilson como esa función que tuvo anteriormente como director de desarrollo, ¿recuerdan? Bien, una persona... Se te está cortando un poquito, Álvaro. Eu acho que Gilson aí o que ele está passando é... El líder 1 quiera ser líder 2 y el pulmón grande va del 2 al 6. Sim. Y que los resultados del ganador vaya para todo tu equipo. Sim. Essa estratégia nós usávamos. Isso há 25 anos atrás. Estava começando a gamificação. E eu me lembro que foi por causa de uma estratégia dessa que eu cheguei ao nível máximo da empresa. Nós chamávamos... o clube do CAL. CAL de compromisso, atitude e liderança. Então, eram várias equipes e elas concorriam quem produzia mais. Tá? E isso formava uma sinergia. Então, sem perceber, eu fiquei tão focado no campeonato, que foi aonde eu ganhei 2 espadas, que eu cheguei ao nível máximo da empresa sem perceber. Então, você que quer crescer, que quer ir de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, foca nisso aqui, além do que vai ser uma maneira do mundo te conhecer aqui no nosso ecossistema. Ahí, Oscar. Entonces, comenta Dilson, y es bien interesante esta historia, que él dice que esta estrategia de competición por equipos, donde un equipo se enfoca en a sumar puntos, en calificar cada semana, la competencia semanal, él dice que hace algunos años atrás, en la compañía que él dirigía, implementaron eso. En ese momento él todavía era uno de los líderes, y que por estar tan enfocado en esa competencia, en lograr esos resultados, se creó una sinergia tan poderosa y tan bonita que él no se dio cuenta y llegó al máximo nivel en la empresa, apalancándose de este tipo de promociones. Entonces, el que realmente tenga visión para entender esto, para ver, para implementarlo y decir, ¿sabes qué? Es mi momento y ahora voy con todo. Son las oportunidades que se abren y que te impulsan a los siguientes niveles. Algo importante a tener presente, ¿bien? Todas las semanas se va a ver quién fue ese equipo ganador y los premios se van a distribuir entre todos aquellos integrantes del equipo que contribuyeron a el éxito, los que trabajaron, los que estuvieron enfocados, bien, ellos son los que van a recibir esos premios semanales. Quiero hacer un paréntesis acá, hay una publicidad, voy a mandarle un saludo a Leo, mi querido amigo Leo de Michoacán, que está ahí también en el nivel 2, para que ahora sí, como equipo, aprovechen todo esto y que se vayan de así, pero de volada, como dicen acá en México, manera explosiva como cohetes al nivel 6, que aprovechen estas promociones, mi querido Leo. Y toda su familia, muy bien. Celina y su equipo. Bueno, avancemos, ya estamos cerrando un poco con lo que es la información. Bien, algo que está interesante es que
ahora en los próximos días va a comenzar a haber mucha información publicitaria dentro de la plataforma. De hecho, ya hay dentro de la sección noticias un documento publicado que habla del ecosistema del juego. Así que lo pueden mostrar, pero sobre todo lo pueden leer y estudiar porque está bueno cómo explica el ecosistema, todo el ecosistema. Então, vou traduzir aqui, pessoal. Existe material novo, promocional, publicitário, de propaganda. Vejam na seção notícias, a Olympia Lab, e vocês vão ver ali todo o material publicitário novo que vai ajudar a você a ter mais ferramentas para poder explicar o ecossistema. Bien. Ahora, vamos a hacer ese resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Punto Então, uno. resumindo, já para ir fechando aqui a nossa reunião de hoje. Bien. Punto uno es importante. Invitar al registro de acciones. Implementar ese esfuerzo para que antes de los 6 meses ya hayamos conseguido ese 75%. Ponto número 1, incentivar o registro das ações. Bien. El que no quiere hacer nada puede esperar esos 6 meses y ver cómo avanza ese indicador que lo vamos a tener en la plataforma. Quem não quiser fazer nada pode esperar esses 6 meses até que o indicador que a gente vai estar vendo aí na plataforma passe os 75%. Bien. Algo estratégico e importante que ayuda a la empresa y te ayuda a ti mismo es invitar a nuevos creadores de mercado. ¿Y esto para qué? Porque eso está haciendo que esto incremente el valor de las acciones, de tus acciones. Ponto estratégico, convidar a novos criadores de mercado. Para quê? Para aumentar, incrementar o valor das ações e da RCL Coin. Bien. De la mano, los que quieren, y obviamente los invitamos, obtener ingresos ahora, hoy, desarrollando el programa HMAP, impulsando, porque recuerden que la idea de la empresa es primero salir con el ecosistema Alloy y luego incorporar Interatum, o sea, los esfuerzos, bien, comenzar a trabajar y desarrollar HMAP. Então, temos a possibilidade de ganhar dinheiro agora e o foco, a estratégia da empresa é que a gente possa impulsar a HMAP. Y obviamente que participamos de competencias, bien, como lo que es el crucero, que se las recomiendo, a mí las competencias me encantan, apenita competitivo. E, logicamente, podemos participar aí de todos os torneios, das competições que tem, que são muito boas. Diz o Álvaro, eu gosto muito. Não sou competitivo, diz ele. No, para nada. Bien. Y por último, ¿qué es? El tan esperado gran evento que vamos a tener en noviembre, del 4 al 7, que esta vez todos que quieran puedan ir. Esto no es una competencia. Todos pueden participar de un foro empresarial donde se va a presentar públicamente muchos proyectos de la empresa. E, por último, o grande convite, o nosso evento de final de ano, que é na Turquia, do 4 ao 7 de novembro, um evento aberto a todo mundo. Este não vai ser por concurso, não vai ser a portas fechadas, vai ser aberto. Eu fico muito feliz porque vivi esses eventos abertos há alguns anos atrás. Era sensacional toda a sinergia, as pessoas de diferentes lugares do mundo, pessoas que a gente não conhecia, que estavam aí, se encontrar e reencontrar, sempre é muito bom. Então, o convite aí a todos para fazer as preparativos que a convenção mundial este ano, não convenção BLC internacional, a convenção mundial da empresa, vai ser na Turquia em novembro, do 4 ao 7 deste ano. Ahora, ya para finalizar, gente, me gustaría, tanto de Edilson como Oscar, que dejen una reflexión, un mensaje, ¿verdad? Y de lo que ha sido la conferencia, de todas estas novedades. Y bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Edilson y qué va a hacer Oscar hoy, mañana, pasado? Bueno, voy a tomar la palabra primero y le paso ahora la palabra a Edilson. Voy a estar muy breve y directo y sobre todo quiero resaltar algo importante que mencionó el presidente al final y que yo en algún momento lo visualizaba cuando estaba empezando el negocio. Yo veía grandes líderes que estaban ahí como oradores en los eventos oficiales de la compañía, en las reuniones con la directiva de la empresa y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer en algún momento para estar ahí?
¿Cómo puedo llegar ahí? La verdad es que no conocía a nadie, no tenía ningún contacto que dijera así que me presentaran. Era algo simplemente de decir, bueno, ¿cómo hago? Y me di cuenta que era enfocándome en generar resultados. El presidente dijo, quienes estén enfocados, quienes estén generando resultados, quienes realmente quieran hacerlo esto de forma grande, seria y profesional, vamos a estar atentos y vamos a estar pendientes. Entonces, no hay imposibles cuando uno realmente quiere lograr cosas grandes. Y el que quiera, el que se determine y que diga, ¿saben qué? Yo quiero ser esa persona que un día esté como orador oficial en los eventos de la empresa, quiero ser esa persona que un día participe en esas reuniones, puede estar. Puede estar si se determina a generar los resultados que necesita para generar, para estar ahí. Entonces, es la única forma, se abre essa possibilidade. A pessoa que, de fato, queira, num futuro, estar sendo palestrante nos eventos oficiais da empresa, sendo a pessoa que participa em reuniões com a diretoria da empresa, a janela está aberta. Isso eu digo. Estando aqui hoje, sendo uma das pessoas que viveu essa experiência durante muitos anos e vive essa experiência com a empresa, eu digo assim, a porta está aberta. Quem quiser, pode. Como tem que demonstrar, como tem que fazer? Com fatos, com resultados. Então, nada é impossível para aquela pessoa que quer. O outro, a gente leva muitos anos, eu levo 12 anos fazendo este negócio. Vivi muitas experiências, vivi muitos momentos. Vivi momentos no que a empresa cresceu muito e meu negócio cresceu. Vivi momentos que parecia que meu negócio tinha parado por completo, essa é a realidade. Teve momentos que eu era, inclusive, líder nível 4, onde um mês inteiro sem receber sequer um ganho de liderança. E passei por esses momentos, inclusive, pensando que em algum momento você sabe que a mente trabalha e diz assim, cara, será que até aqui cheguei? Será que não dá mais? Será que é verdade o que as pessoas estão falando e que esta empresa vai ficar aqui? Estou falando disso há 8 anos atrás, há 10 anos atrás. Momentos complicados. E o que eu posso dizer? Eu simplesmente foquei no que eu tinha que fazer. As coisas que a empresa tinha que fazer, Ju, que a empresa dê conta e faça o que ela tem que fazer. É como uma sociedade. Eu faço a minha parte. E fazer a minha parte foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Por quê? Porque graças a isso, graças à consistência, graças a também tudo que a empresa ela foi fazendo, foi desenvolvendo, foi criando, que às vezes não nos prazos que eu queria, mas que no final ia fazendo, ia concluindo, ia dando certo, a gente chegou onde chegou, nível de liderança 11, mais de 100 mil pessoas na equipe, um negócio que nos deu grandes alegrias e grandes resultados. Então, tenha neste momento, muita paciência, muita visão a longo prazo, muita capacidade de entender os momentos, as etapas e de saber discernir o que você pode fazer e o que você não tem como fazer, o que não está nas suas mãos, o que você tem controle de fazer e o que você não tem controle de fazer. Eu acho que isso é o mais importante nessa etapa. Eu tenho certeza, e como disse Edilson no começo, como mencionou Álvaro, que a empresa ela está fazendo a sua parte, isso fica muito claro, muito claro. Seria mais simples para a empresa, sabe o quê? Soltei moeda, lancei ações, já o mercado deu seu resultado, não depende de mim, eu fiz o que ia fazer. A empresa não está nessa postura, muito pelo contrário, está na postura, sabe o quê? Vamos cuidar o que tanto tempo nos custou construir, o que estamos construindo junto e o que temos certeza vai ser um sucesso. Então, essa é a minha consideração. No sé si se entendió en español, pero en resumen es eso lo que les quería compartir. Creo que quedó claro porque mi portuñol es bastante básico, que he pasado muchos momentos en la compañía, momentos muy buenos, momentos donde el negocio se me detenía por completo, momentos en los que veía y no se generaba ni una sola regalía, siendo incluso líder nivel 4, habiendo tenido un equipo, una estructura, y aún así yo decidí enfocarme en algo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer. En mí no va a quedar. Y ya la empresa que haga lo que ellos tienen que hacer. Esa es su parte. No tengo control en eso. El resultado de esa decisión fue extraordinario. Liderazgo nivel 11, más de 100.000 personas en el equipo, un negocio que ya llevo 12 años casi desarrollándolo, una comunidad internacional que se ha vuelto parte de mi familia, mis amigos, personas cercanas a las que quiero, admiro, respeto mucho. Muchos no los conozco, pero también son parte de esta aventura juntos. Y yo estoy convencido de lo que les he dicho siempre, que lo mejor está por venir. Y esas son mis consideraciones y con esto me despido, Álvaro, y le paso la palabra a Edilson y a ti. Gracias. Ok, eu concordo com tudo que o Oscar falou, tá? Essa reunião, essa videoconferência do presidente de ontem, para mim foi uma das mais importantes que teve até hoje, extremamente esclarecedora,
tá? Principalmente para aqueles downline, aqueles investidores que compraram há anos atrás e sumiram, não sabe de nada e só vem cobrar. Quando que eu posso vender, né? Antes era nós que falávamos com eles, tem que criar o ambiente correto, a empresa tem que ter tantos por cento, e eles tinham que acreditar na nossa palavra. No começo acreditavam, depois começavam. Agora é só mandar a videoconferência de ontem para eles, que você vai ver a empresa falando claramente qual é a estratégia dela. E uma estratégia que faz sentido, uma estratégia que, ao meu modo de ver, é a mais adequada para minimizar riscos. Por que eu digo minimizar riscos? É certeza que quando sair, você vai vender as suas ações a $1, a sua Gico a 70 euros, aquele valor que está lá na plataforma? Não. Aquilo lá é um valor de referência. Entenda isso. O que vai fazer aquele valor subir, ou ser aquele valor, ou cair, vai ser a valorização, vai ser a necessidade que vai ser criada das pessoas comprarem isso. Tá? Então, você tem que entender que aquele valor é um valor de referência, que se saísse agora, a Gico poderia valer 1 centavo. Tá? Então, é essa necessidade que a empresa está criando com o ecossistema dela. Vai dar certo? É garantido? Não. Mas a probabilidade é muito maior. É muito maior. E eu acredito nisso. Tá? Somado a isso, essas décadas minhas de marketing multinível, eu aprendi algo. Em marketing multinível existem as ondas. É como uma onda do mar. Ela vem, cresce, chega no seu topo, depois ela cai, aí o mar fica calmo, ela fica lá embaixo, daqui a um pouco ela começa a subir de novo. Eu acredito que nós passamos pela primeira onda, essa onda foi, se acalmou, e agora a possibilidade de chegar à segunda onda só depende do trabalho de cada um de nós, tá bom? Então eu encerro com isso a minha parte. Sucesso a todos e nos vemos pelas praias do mundo aí. Así, ahí vamos a surfear esas olas. Así que, bueno, accionar, quienes quieran esperar, esperen. Me acuerdo que hace un montón de años atrás yo hacía atletismo, ¿verdad? Corría en la pista y corría 400 metros llanos o 800 metros llanos. Y cuando estábamos practicando, cuando íbamos vieron que la pista de atletismo tiene andaniveles, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Libre el 1, para que se abrieran paso porque iba a venir a todo lo que da. Bueno, esto es lo mismo. Yo siento que estoy ahí en la pista de atletismo, gritando libre el 1, porque voy a todo lo que da. ¿Tá? El que quiera esperar, el 3, el 4, se abra para allá, porque remamos peros, lo que simplemente tenemos propósito, corremos a todo lo que da por el andanivel número 1. Así que gracias a todos por acompañarnos, les deseo un hermoso fin de semana, y bueno, bendiciones para todos, nos despedimos ya con el último video de lo que es ese gran evento que vamos a tener en Turquía, donde los invito a que todos se lo pongan como meta, ¿verdad? Para poder estar ahí y conocer de primera mano el presidente, ser parte de un foro empresarial a nivel global, que realmente, miren que es un antes y un después, y sin dudas esas fechas van a ser especiales para todos. Así que les mando un fuerte abrazo y les dejo para despedirnos este video.